vamos a seguir directamente con la siguiente ponencia, que en este caso pues tenemos también la fortuna de tener aquí ahora, ella sí en presencia, no vía virtual, con la profesora catedrática Esther del Campo, que además es catedrática de Ciencia Política, actualmente decana de la Facultad de Ciencia Política, de Ciencias Políticas y Sociología, y que está aquí sobre todo en su calidad de una de las grandes referentes en el conocimiento de la región de América Latina, en sus dimensiones de social y política. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, Esther, por la oportunidad. Sin más, yo le doy la palabra para que ella nos ilustre con el tema de impacto social de la crisis. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, que seguramente es inmerecida. O sea, conozco la región y me dedico a trabajar a la región, pero como muchos otros especialistas. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Muy bien. Estábamos comentando antes, con las compañeras que van a participar también en los próximos días, que puede ser que todos abordemos algunas cuestiones, de acuerdo, que están en relación, lógicamente. Y fijaros que cuando yo preparaba mi presentación para hoy, pues he partido también de muchos de los datos que ha contado Mario, porque efectivamente no solamente ese informe, sino el mismo observatorio COVID-19 que desarrolla la CEPAL, creo que es un instrumento. Si van ustedes, a la página web de la CEPAL, se van a encontrar con muchísima información. Y claro, esas fuentes primarias pues yo creo que son bastante imprescindibles para todos y todas, y poder un poquito utilizarlos para luego hacer una reflexión un poquito más amplia, ¿no? Yo no voy a hacer una presentación, pero sí que voy a ir de alguna manera brevemente pues explicando algunas cuestiones que ya han salido, pero quizás parándome más en esos elementos que creo que, o esas dimensiones que creo que pueden serles de utilidad. He llegado justo cuando estaba hablando el profesor Sanauja, pero estoy convencida que en la presentación que se ha hecho del curso todos vamos a incidir en lo mismo, y es que los efectos de la pandemia se extendieron a todos los ámbitos: el económico, el social y el político. Y de hecho, y yo creo que esta es la cuestión fundamental que quizás nos diferencia, ¿no?, a los que abordamos las dimensiones más políticas y más sociales de la crisis, pues yo diría que los problemas fundamentales fueron las afectaciones que tuvieron sobre las democracias, es decir, hasta qué punto, de acuerdo, la caída en el crecimiento económico o el decrecimiento, de acuerdo, tuvo una repercusión muy importante sobre la democracia, y por supuesto también sobre los estallidos sociales. No estoy diciendo con esto que los estallidos sociales, por ejemplo, del 2018 y del 2019 estuvieran relacionados con la pandemia. Es decir, no tenían nada que ver con la pandemia, pero sí que es verdad que la pandemia de alguna manera recrudeció la movilización social y las demandas ciudadanas en un contexto, de acuerdo, de una crisis económica muy profunda. Luego, yo quería plantearles algunas teorías, ¿no?, para intentar explicar efectivamente por qué se puede producir una mayor o menor movilización, y por qué en algunos casos ha tenido un impacto mayor que en otros casos, que creo que esto es muy importante. Lo destacaba Mario también. Efectivamente, hablamos de América Latina y el Caribe, pero la situación en la región es profundamente heterogénea. Entonces, incluso, es decir, heterogénea en todos los aspectos, en las dimensiones económicas, porque ni todos crecieron durante la etapa buena, durante la década buena, de acuerdo, de la misma manera, pero tampoco todos han decrecido de la misma forma, y la diferencia es muy importante. Es decir, en algunos casos la caída en el PIB ha sido brutal, es decir, tanto como en el caso europeo, donde efectivamente ha sido un proceso, en algunos países ha sido pues cercano al 9%, pero en otros casos en América Latina nos vamos a encontrar con que la caída es poco significativa. ¿Eso significa que están en mejores condiciones? Pues yo diría que no, ¿de acuerdo? Porque depende mucho de los países. Eso es un poco lo que yo me gustaría explicar. Como les decía, la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia y exacerbar las grandes brechas estructurales de la región, y los costes de la desigualdad se han vuelto prácticamente insostenibles. De todas maneras, el problema de la desigualdad es un problema recurrente y permanente en la región. Si nosotros seguimos hablando de la CEPAL, van a ver que uno de los documentos más importantes es el del 2010,
y se llama las brechas de la desigualdad. Es decir, que nos encontramos, de acuerdo, con más de una década en la que se viene advirtiendo por parte de las organizaciones regionales, pero también por parte de los gobiernos nacionales y de otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, que el problema de la desigualdad es un problema recurrente, es un problema permanente, que no hemos podido resolver con los programas de políticas sociales que hemos venido desarrollando. Y también vamos a intentar explicar un poquito eso. En este sentido, si ustedes analizan el documento de la CEPAL que estaba mencionando Mario, hay algunas cuestiones que a mí me generan incluso luego algunas dudas, lo digo para la reflexión, incluso después en la mesa ronda de la tarde. Y es que se habla de la necesidad de construir un estado de bienestar. Claro, un estado de bienestar ¿bajo qué parámetros? Yo diría incluso con los mismos argumentos que estaba planteando Mario, ¿con qué recursos? ¿De acuerdo? Es decir, ¿hasta qué punto, si hemos venido desarrollando políticas sociales focalizadas y no hemos sido capaces de resolver en 11 años, en más de una década, muchos de los problemas persistentes en la región, vamos a ser capaces en un contexto de crisis económica? Es verdad que puede haber, de acuerdo, un rebote importante durante este año, es decir, finales de este año y especialmente el 2022, pero ¿será eso suficiente para generar ese estado de bienestar? Bueno, a mí me parece que quizás es un objetivo demasiado grande, ¿de acuerdo? A mi juicio, y esta es una opinión estrictamente personal. Creo que hay que ser cuidadosos en qué es lo que estamos planteando, porque seguramente si no, diríamos, las movilizaciones y los estallidos sociales se pueden recrudecer. Es decir, no estamos ante el final, yo creo, de un proceso de movilización, sino que podríamos estar, de acuerdo, ante el principio de una serie de movilizaciones, de oleadas de movilizaciones sociales, que en realidad lo que están poniendo de manifiesto muchas veces es la incapacidad institucional y la incapacidad de los Estados para ofrecer soluciones, ¿de acuerdo?, a lo que están demandando sus ciudadanos. Por eso estamos ante una policrisis, una crisis multisistémica, hemos utilizado todo tipo de nombres para referirnos a esto, es una crisis sanitaria. Yo no voy a dar ningún dato sanitario, están efectivamente, y lo ha planteado Mario al principio, es una crisis social, es una crisis cultural, en el fondo es una crisis cultural, por supuesto económica y por supuesto política. Fíjense que cuando yo intentaba explicar un poco la crisis me salían todo tipo de sinónimos de incertidumbre, es decir, yo hablaba de condiciones de inseguridad porque efectivamente lo que ha pasado es que, diríamos, esa etapa de caída del PIB ha tenido consecuencias muy importantes, lo decía Mario, es cierto, fundamentalmente sobre el empleo informal, es decir, sobre aquellas personas que tenían trabajos precarios y que no habían conseguido mejorar su situación de empleo precario. Estamos hablando de una profunda inquietud, sobre todo porque, luego voy a hacer referencia, porque yo sé que el profesor Sanahúja esperaba de mí que hablara sobre los sectores medios, luego hablaré un poquito, de acuerdo, sobre, y lo ha comentado también, lo comenta el informe de la CEPAL, efectivamente el impacto que tiene sobre los sectores medios vulnerables, es decir, aquellas personas que habían escalado un poquito en la escala social, es decir, había habido un proceso de movilidad social ascendente, pero claro, la situación de crisis que se viene o que se ha venido en los últimos meses las ha vuelto a colocar, de acuerdo, en la pobreza. Es decir, las ha vuelto a colocar en el escalón inferior al que apenas habían accedido en este momento. Fijaros, creo que la percepción de amenaza, de desasosiego, de miedo, y lo vamos a ver también esta tarde, cuando se hable de confianza, creo que es fundamental. Es decir, también es un sinónimo de incertidumbre, de la incapacidad muchas veces de estas sociedades, pero también de los ciudadanos, ¿no?, de ver una salida a la crisis que se está planteando, una salida institucional. O el tema de la indecisión, el tema de que los resultados no han sido suficientemente positivos. Y hablo con carácter general. A mí me parece que hemos asistido a una pandemia en un mundo global donde las respuestas que se han dado han sido muy particularizadas, es decir, muy de salir del paso, muy de afrontar los problemas de una manera inmediata, pero sin una reflexión, por supuesto, general, y sobre todo sin una reflexión incluso a nivel nacional suficientemente sólida. Bueno, ni que decir tiene que, imaginaros, ni un solo proceso de evaluación hemos hecho sobre cómo se ha gestionado la crisis, cosa que me parece realmente preocupante, ¿no? En muy pocos países se han hecho algunos procesos de evaluación sobre cómo se ha gestionado la crisis. Creo que se han ofrecido, por tanto, respuestas muy particulares y poco eficientes, donde ha faltado coordinación entre las administraciones públicas
Y muchas veces estos problemas de coordinación han sido aireados en los medios de comunicación, donde las decisiones que se han tomado por parte de los responsables políticos parece que no tenían nada que ver con lo que nos estaban proponiendo los técnicos, de acuerdo, los expertos sanitarios, y donde directamente, de acuerdo, yo decía aquí, bueno, ha crecido la perplejidad ciudadana. El ciudadano se ha quedado de alguna manera intentando entender qué es lo que estaba pasando, porque parecería que estábamos hablando de mundos contrapuestos. Bueno, aquí surge una cuestión que yo no voy a abordar en mi presentación, pero que a mí me parece absolutamente relevante y que nosotros hemos comentado muchas veces, y es que en este contexto de crisis efectivamente nos vamos a encontrar con una especie de dos mundos que están funcionando de manera, yo diría, enfrentada o confrontada, ¿no? El mundo de la política y las, diríamos, necesidades, el horizonte temporal de los políticos, que es de muy corto plazo, cómo me mantengo en el poder, cómo gano elecciones, y el mundo, diríamos, de la técnica, que en este caso tiene que ver sobre todo con los virólogos, epidemiólogos, expertos sanitarios, que nos están haciendo recomendaciones de mucho más largo plazo, pero claro que tiene también un problema, y es que lógicamente en el medio está el mundo económico, ¿no? Es decir, si yo cierro completamente y mantengo un confinamiento, pues lógicamente eso va a tener una afectación muy importante sobre la estructura económica de mi sociedad y finalmente va a tener consecuencias sociales también muy importantes. Lo que trato de decirles es que no es una solución fácil. No estoy diciendo que tengan razón unos u otros, sino que realmente los responsables políticos son aquellos que tendrán que rendir cuentas sobre qué tipo de decisiones han tomado. Fíjense, y a mí esto sí me parece muy relevante, que en las primeras etapas, de acuerdo, de la propagación de la pandemia, cuando se establecieron las primeras medidas de confinamiento, algunos autores llegaron a plantear que el COVID-19 podía ser un mecanismo de igualación. A mí me parece muy interesante ver esos primeros escritos en el que se dice que efectivamente, como la pandemia la íbamos a sufrir todos, el confinamiento lo íbamos a sufrir todos, pues finalmente nos encontraríamos, si quieren, en una especie de proceso de homologación a nivel general. Lo que ha pasado un año y pico después, ¿de acuerdo?, es que no solamente no nos hemos homologado, no solamente no hemos ido hacia un proceso de nivelación o de igualación, sino que las desigualdades entre los estados son mayores, pero al interior de los propios estados también. Y por lo tanto la pobreza y la desigualdad se han convertido, o siguen siendo, vamos a decirlo correctamente, dos problemas que no se han reducido, sino que se han incrementado. En este sentido, y ahora voy a seguir discutiendo esto porque me parece muy interesante, hay un aprendizaje que también está propuesto, por ejemplo, en el documento de la CEPAL, pero que quizás habría que discutir también cómo ese aprendizaje, de acuerdo, si estamos completamente de acuerdo con lo que se plantea. En el fondo se dice que el Estado, de acuerdo, debe recuperar un papel muy importante en las políticas de desarrollo. Yo comparto plenamente ese planteamiento, es decir, creo que una de las cosas que vamos a discutir en los próximos años es, de nuevo, recuperar un poco el papel del Estado, de lo público estatal, ¿vale?, en esos términos. Porque se plantea que los mercados han acrecentado la desigualdad y porque no han sido suficientemente eficaces para dar una respuesta a las numerosas demandas ciudadanas, ¿vale? En ese sentido creo que el planteamiento es positivo, pero creo que en el fondo el siguiente paso que da la CEPAL es que dice que el Estado tiene que ser un agente generador de pactos para la implementación de políticas macroeconómicas, y aquí efectivamente hace todo un listado de políticas que están un poco en las propuestas que ustedes han visto al final de la presentación de Mario. Macroeconómicas, industriales, sociales y ambientales que permitan el cambio estructural sostenible y la inclusión social. ¿Cuál es la cuestión que a mí se me plantea? La cuestión que se me plantea es que creo que tampoco el Estado se ha mostrado muy eficiente. Esa es la cuestión que se me plantea. Es decir, claro que el Estado y lo público estatal y la responsabilidad política existe, y por lo tanto creo que hay algunas cuestiones que no debamos dejar al mercado completamente o al azar, que esa es otra posibilidad. Pero claro, para eso sería preciso no solamente partir de que desde el Estado se van a hacer determinado tipo de pactos, sino que tendríamos que pactar primero cómo vamos a construir ese Estado. En el fondo yo me planteaba una cuestión, preparando esta exposición, que me parece que nos encontramos ante una nueva generación de reformas.
o me la planteo como un interrogante. ¿Es verdad que estamos inaugurando con el COVID-19 una nueva generación de reformas? ¿Y estamos hablando de una reforma del Estado o estamos hablando de reformas parciales, como muchas veces son esos listados que hacemos de vamos a hacer todo este tipo de propuestas en el corto y medio plazo? Yo soy partidaria de una reforma del Estado, pero claro, eso precisaría de acuerdos políticos y de concertación social muy importante. Y yo no sé si estamos preparados. Yo miro a mi alrededor y lo que veo es fragmentación, polarización política, luchas intestinas entre los propios partidos, al interior y al exterior entre unos y otros. Y me da la impresión, luchas entre técnicos y políticos, como he comentado antes. Y luego algunas cuestiones que a mí me siguen pareciendo, estoy siendo un poco provocadora, ¿vale? Partiendo un poco también de lo que hemos venido viendo. Yo no iba a tocar el tema, pero me sigue pareciendo sorprendente que la gente cifre las esperanzas de muchas del desarrollo económico por venir en los procesos de integración regional. Por ejemplo, cuando hemos venido de alguna manera siendo testigos en los últimos años o en las últimas décadas del fracaso. Es decir, el otro día teníamos en los medios las noticias de los problemas de Mercosur. Pero bueno, ¿dónde está, por decirlo, vuelvo a decir, con carácter provocador, diríamos, la posibilidad de que efectivamente todas estas recomendaciones que se nos hacen vayan a buen puerto? Bueno, fíjense que en esta línea que les decía de que el Estado tenía que ir asumiendo, ¿no?, ese papel de liderazgo, como les decía, creo profundamente que si el Estado reúne las condiciones, el Estado tiene que dar ese paso hacia adelante. Pero para que el Estado reúna esas condiciones, pues efectivamente creo que el Estado tiene que ser algo más que, si quieren, una especie de revulsivo. Tiene que ser un Estado emprendedor, al estilo de lo que dice Mariana Mazzucato, cuando plantea ya en el año 2011 la importancia que debe cobrar el Estado para desarrollar algunas de estas políticas y la importancia de la inversión pública. Eso sí sale también en el informe que hemos visto antes. Es decir, el Estado tiene que hacer una fuerte inversión, sobre todo en aquellos ámbitos donde podemos encontrarnos de acuerdo con una mayor vulnerabilidad social. ¿Qué es la riqueza y de dónde sale el valor? Es decir, ¿de dónde podemos extraer el valor? Se pregunta Mazzucato en el año 2014. Es decir, ¿de dónde vamos? Pues una parte del valor, efectivamente, de acuerdo, tiene que salir también de esa fuerte inversión pública, porque está claro, y eso no se aborda, o por lo menos desde mi perspectiva no se destaca suficientemente, que aquí el problema es un problema de la estructura productiva, ¿de acuerdo? Es un problema de que nos hemos... Porque fíjense, yo he escuchado con atención y si bien comparto y parto de los datos del informe de la CEPAL, pero creo que no se hace suficiente énfasis, ¿no?, en que seguimos con unas matrices productivas absolutamente extractivistas que concentran enormemente la riqueza, ¿de acuerdo?, y que de alguna manera son quizás también una parte muy importante de la explicación de por qué no hemos conseguido una mayor nivelación social en las últimas décadas. El Estado, lógicamente, tiene que garantizar también muchas de las demandas que los ciudadanos están teniendo en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la seguridad alimentaria, salía también en el informe, en el ámbito de la seguridad ambiental, por supuesto. Y esto precisaría, efectivamente, reformas que conllevaran un nuevo modelo de desarrollo o al menos unas nuevas estrategias de desarrollo. Es decir, no sé si el nuevo modelo de desarrollo será tan factible, pero por lo menos pensar sí en algunas nuevas estrategias. Aunque tengo que decirles también que quizás yo soy pesimista y por eso buscaba una cita, supongo que conocen al economista Dani Rodrik. El año 2020, y es decir, cuando todavía no nos encontrábamos en pleno, es decir, estábamos como a mitad, de acuerdo, de la pandemia, en un articulito se planteaba si el COVID reconstruirá el mundo. Pues yo creo que no. Es decir, pero es mi respuesta, es una respuesta parcial, ¿no? Rodrik se plantea lo mismo. Él habla de que estamos en un contexto marcado por una parte por una hiperglobalización, ¿de acuerdo?, donde han surgido nuevos actores, en un contexto donde las democracias se están mostrando bastante fatigadas. Vamos a utilizar ese concepto. Es decir, hay un cansancio, parecería, desde el ámbito institucional. Y
y también un cansancio por parte de los propios ciudadanos, es decir, los ciudadanos se encuentran también fatigados. Esto está demandando mucho de todos nosotros, es decir, está siendo muy largo, está siendo muy duro y de alguna manera la percepción que uno tiene es que estamos bastante solos, ¿no? Por lo menos estoy intentando explicar la sensación. Y luego donde el Estado puede jugar un papel, pero donde el Estado realmente parece que se ha inhibido en la parte más importante, ¿no?, de la pandemia. Entonces cito a Rodrik tal cual, leo, el COVID-19 tal vez no alterará y mucho menos revierta las tendencias existentes antes de la crisis. El neoliberalismo seguirá su muerte lenta. Los autócratas populistas se volverán aún más autoritarios. La hiperglobalización continuará a la defensiva, mientras los estados, ¿de acuerdo?, reclaman espacio para implementar políticas. China y Estados Unidos se mantendrán en su curso de colisión y la batalla dentro de los estados-nación entre oligarcas populistas autoritarios e internacionalistas liberales se intensificará, mientras la izquierda lucha por diseñar un programa que apele a una mayoría de votantes. Yo añadiría esto, lucha por intentar generar ese programa con muy poco éxito. ¿De acuerdo? Esa sería un poco, diríamos, todavía una visión más pesimista que la de Rodrik, en el sentido de que en este contexto, ese planteamiento de que el COVID nos da una oportunidad para intentar generar un paquete de reformas que reviertan la situación de desigualdad, ¿de acuerdo?, parece bastante difícil. Es decir, y en ese contexto tenemos que entender un poco todo el proceso de movilización social y de protestas sociales que se han venido planteando. América Latina, fíjense que tiene una época de crecimiento económico muy potente hasta el año 2014, pero es verdad que la situación venía mala, lo decía Mario también, es decir, en el periodo 2014-2019 apenas creció a un 0,4% el promedio regional, que es un promedio, pues fíjense que cualquier otro país europeo y que no crece mucho había estado creciendo un 1 y pico por ciento, como poco, ¿de acuerdo? Es decir, que el promedio regional era bastante bajito. Y esto en un contexto donde la economía mundial había ido relativamente bien, es decir, que no había sido un contexto tan malo. Por lo tanto, habría que pensar que algo estaba sucediendo para que esas economías, ¿de acuerdo?, no avanzaran. Muchos han caracterizado ese periodo como un crecimiento inestable y volátil. Es decir, se crecía y se decrecía y volvíamos un poco a intentar recuperar el periodo anterior. Ha señalado también, o señala el informe de la CEPAL, en un contexto de profundización de la brecha de la productividad externa, es decir, no éramos capaces de producir, ¿de acuerdo?, y no éramos sobre todo capaces de ubicarnos en el contexto internacional de una manera eficiente, ¿no? Ese sería un problema, con una gran heterogeneidad estructural. Cualquiera que esté escuchando me dirá, bueno, pero si nos está diciendo lo mismo, porque el concepto de heterogeneidad estructural se lo inventa la CEPAL hace muchas décadas. Bueno, fijaros lo que estoy planteando. Es que, de alguna forma, el diagnóstico que estamos haciendo ahora es una especie de reproducción prácticamente de muchos de los elementos que ya teníamos, con una baja productividad, no es nada nuevo tampoco, y con un progresivo descenso, de acuerdo, de la participación de la masa salarial en el producto final, es decir, con un decrecimiento de la participación de los trabajadores también en el producto final. Tampoco es nada nuevo, es decir, es más de lo mismo de lo que nos había venido pasando desde los años 70, ¿de acuerdo?, desde la crisis de los años 70. Esto, lógicamente, ha tenido una gran repercusión en el proceso de desarrollo socioeconómico y, claro, nos genera, como hemos planteado desde el principio, pues una crisis social sistémica enorme, porque tiene unas dimensiones en todos los aspectos, de acuerdo, de estos estados, muy importante. La contracción, de acuerdo, del PIB después de la crisis, la habéis visto, yo tengo un 7,7, me parece que los últimos datos de la CEPAL estaban en torno al 7,8, bueno, no, yo creo que era un 6,8 lo que venía en la tabla, ¿de acuerdo? Mis datos están menos actualizados, lógicamente, porque esto es el informe que salía. Hay una caída, de acuerdo, de los precios internacionales de las exportaciones, ya lo habéis visto, y una fuerte depresión en la demanda interna que tiene que ver con el creciente desempleo, ¿no?, con el descenso de los trabajos informales, porque prácticamente muchos de ellos se destruyen,
y además también con el cierre de las unidades productivas, que esa es una cuestión muy importante. Es decir, nos encontramos que muchas de las empresas pequeñas y medianas pues prácticamente han desaparecido. Claro, en este sentido hay 3 crisis estructurales: una crisis social derivada de los altos niveles de desigualdad, una crisis económica derivada del bajo crecimiento y del rezago tecnológico, y hay una crisis ambiental que también se han planteado antes por Mario, que tiene que ver, de acuerdo, con las dificultades de mantener el mismo modelo de desarrollo en un contexto donde la crisis ambiental, la seguridad, la crisis alimentaria a nivel mundial se vuelve muy importante. Vamos con los efectos sociales, por dar también algunas cifras antes de volver a plantear algunas cuestiones más generales. La región, es decir, América Latina y el Caribe, retrocedió a los niveles de hace una década y media en el ámbito social. Es decir, hemos vuelto a los niveles, de acuerdo, del 2005 prácticamente en estadísticas. Digo solamente para que vean un poco que hemos echado por la borda toda la etapa buena de crecimiento, la década, diríamos, prodigiosa, la bonanza. La pobreza extrema está en los niveles de 1990. No estoy dando cifras para no liarles más, porque las tienen en el documento que ha mencionado Mario, pero sí que estamos hablando entonces de ahí de 2 décadas perdidas, ¿de acuerdo? En el caso de la pobreza extrema. De hecho, la pobreza aumentará 7 puntos, ha aumentado, 7 puntos desde el 2019 y prácticamente son 38 millones de personas más pobres. Y la pobreza extrema ha aumentado en 4,4 puntos y prácticamente son 15 millones y pico de pobres extremos más. Es decir, fíjense lo que estamos diciendo. Toda la década de crecimiento económico y de bonanza económica significó 50 millones, diríamos, de personas que ingresaron a las clases medias. O sea que 37 más 15 ya son más, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estoy diciendo, hombre, lógicamente si sois economistas en la sala diréis, no todo va a repercutir sobre los mismos, lógicamente, pero lo que trato de explicar es que lo que crecimos en esa década lo hemos decrecido, lo hemos perdido prácticamente desde el 2014 para acá. Esa sería un poco la explicación a lo que estoy intentando haceros ver. Se ha producido un retroceso muy importante en materia de distribución del ingreso, ya lo habéis visto, una significativa pérdida de empleos, que eso sí tiene que ver, es decir, yo creo que tiene que ver con 2 cosas, que es el modelo productivo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la influencia que ha tenido la pandemia sobre la informalidad en el empleo. Y también, y esto es lo que mencionaba al principio, se ha producido una caída de la masa salarial, es decir, del conjunto, ¿de acuerdo?, de lo que aportaban los trabajadores a las economías latinoamericanas. ¿Esto qué significa? Pues que nos encontramos en un contexto en el que todavía, diríamos en términos estructuralistas, la dependencia se acentúa, ¿de acuerdo? Lo que se ha producido es una falta de autonomía cada vez más importante de estas economías. Fijaros que esto tiene consecuencias muy importantes sobre el gasto social, porque claro, es decir, el crecimiento económico del periodo 2003-2014 permitió aumentar el gasto social de una manera muy, muy importante. Sin embargo, a partir del año 2014, la caída de los precios de los productos de las exportaciones, la menor demanda de las materias primas, la fuerte reprimarización de la matriz productiva provocó una intensificación de esa heterogeneidad, ¿de acuerdo?, que hemos hablado antes, estructural. ¿Y eso qué tuvo como consecuencia? Pues lo que los economistas llaman las regresiones distributivas. Es decir, que aquellos que tenían más van a seguir teniendo más, no solamente incrementan, ¿de acuerdo?, su riqueza, y aquellos que tenían menos, pues pierden. Yo os recomiendo otra cosa que también os la podéis descargar. Ya que estáis en la página web de la CEPAL, hay un número de la revista de la CEPAL dedicado al impacto del COVID, ¿de acuerdo? Y ahí yo diría que hay algunas cuestiones interesantes en torno a esas regresiones distributivas que van más en la línea un poco de teorizar, no ofrecer tanto dato, sino buscar algún tipo de explicación
más importante. Estábamos hablando de retroceso y yo os decía, pero claro, no retroceden lo mismo, no retroceden lo mismo, y a mí esto me parece muy interesante explicarlo. Los que superan el 7% de retroceso son Argentina, Ecuador y Perú. A ver, aquí estamos hablando de 3 países muy distintos que están en este momento en una coyuntura muy diferente. Fijaros lo que estamos. Perú, bueno, pues discutiéndose el resultado electoral, si ha habido fraude o no ha habido fraude, con una situación de empate técnico que prácticamente va a bloquear completamente el funcionamiento del sistema presidencial. Esa es la realidad. Es decir, gane quien gane, no hay solución. Yo no puedo pensar precisamente en acuerdos de concertación, de una gran concertación sociopolítica en un contexto como el peruano. El caso de Ecuador también es extremadamente complejo, menos complejo parecería, ¿de acuerdo? Pero yo diría que es extremadamente complejo porque va como es decir, es un péndulo hacia un lado y hacia el otro. Ahora estamos en el péndulo hacia la derecha, pero en una situación difícil también. Es decir, yo creo que ahora mismo está claro que ahí sí que no se puede producir un cambio de la matriz productiva, porque, claro, pero fijaros una cuestión, es decir, estamos hablando de necesidades de que el Estado haga un cambio en la matriz productiva en un caso donde acaba de ganar un gobierno de derechas, conservador, que no busca un cambio de la matriz productiva. Es decir, lo que busca es un calentamiento del modelo, en el sentido positivo, en el sentido de generar más, pero no está pensando en un cambio de la matriz productiva. Y luego el caso argentino. El caso argentino es sorprendente porque, si recordáis, decía Mario, bueno, la situación en Argentina parece controlada. Yo diría que parecería que políticamente el resultado está siendo más óptimo que el de algunos países vecinos. Pero yo no tengo la certeza de que esto sea, de acuerdo, que la situación esté controlada. Tampoco creo que se tenga la capacidad suficiente para hacer las transformaciones sociales que se están demandando, las transformaciones socioproductivas. También vuelvo a decir que aquí estoy aventurando, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo los datos de Argentina no me dan para decir lo que estoy planteando. Fijaros, el retroceso entre el 5 y el 6,9, y ahí está el grueso de los países de la región: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Uruguay. Y también países muy mezclados, de tamaño de sus economías muy diferentes. O sea que, vuelvo a decir, claro, ¿de qué depende? Pues entiendo que depende de las condiciones precisamente de esas economías, del grado de dependencia externa, del vínculo que tengan con el comercio internacional. Si los precios de sus productos de exportación se han logrado mantener un poquito en el mercado, ¿de acuerdo? Entre el 3 y el 4,9, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, junto con Bolivia. Pero fijaros, en teoría los que menos han retrocedido son Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Si yo veo estos datos y no me pregunto qué significan, bueno, pues yo os diré lo que significan. Estas economías no han retrocedido tanto porque estaban ya ralentizadas desde el año 2014. O sea, aquí no estaba pasando nada. Eso es lo que trato de explicar. Es decir, un muerto no puede morir 2 veces, está muerto. Eso es lo que trato de deciros de una manera un poco brusca, ¿no? Entonces, claro, fijaros, algunos países van a tener una capacidad de reacción importante. Hay otros países que no tienen esa capacidad de reacción, además en un contexto francamente complicado. Nicaragua tiene elecciones en noviembre y tiene a la mayoría de los líderes de la oposición encarcelados. O sea, ese es el contexto en el que en teoría estamos vendiendo que tiene que haber una reactivación, políticas estatales, de acuerdo, etcétera. Bueno, además, la crisis sanitaria y la crisis social ha tenido absolutamente efectos diferenciados en función de dónde está la población. Fijaros, si perteneces a un estrato socioeconómico alto o medio alto, la repercusión que ha tenido la crisis sanitaria y la crisis social ha sido muchísimo más reducida que si perteneces a un estrato bajo o medio bajo. Ni que decir tienes si estás dentro ya, de acuerdo, de la pobreza o de la extrema pobreza. Ha tenido efectos diferenciadores en función del género. ¿Por qué? Porque el trabajo de las mujeres era fundamentalmente empleo informal. Por lo tanto, la recesión posterior, el confinamiento y todas las medidas que se tomaron impactaron fundamentalmente, de acuerdo, sobre el trabajo de las mujeres. Ha tenido un impacto en función de la etapa del ciclo de la vida.
Es decir, ha tenido más impacto en los jóvenes, en los niños y en los adultos mayores, que son los que más han resentido, ¿de acuerdo?, la crisis sanitaria y la crisis social. Ha tenido un impacto la condición étnico-territorial, clarísimamente. O sea, perdón, étnico-racial. Los grupos afrodescendientes, pueblos indígenas, comunidades originarias han tenido unas peores condiciones que el resto de la población. Fijaros que también tenemos que incluso distinguir por diríamos, por el territorio. América Latina es fundamentalmente una región urbana, ¿de acuerdo? Pero el impacto ha sido distinto. Si estamos hablando de grandes urbes, si estamos hablando de periferias urbanas, si estamos hablando, de acuerdo, de habitantes rurales. Ha dependido del grado de discapacidad o de diversidad funcional. Clarísimamente, las personas que tenían algún tipo de diversidad, de minusvalía, han tenido un impacto mucho más negativo. Imagínense si tú eres migrante, el impacto que ha podido tener, de acuerdo, sobre los millones de migrantes que hay en la región. Pensemos en los millones de venezolanos que salieron expulsados, de acuerdo, y que se encuentran en muchos de estos países sin acceso, por ejemplo, de acuerdo, a políticas de salud. Y, por supuesto, ha tenido un impacto diferenciado si usted es una persona que vive en la calle. Es decir, la situación de calle, pues lógicamente ha impactado muy negativamente sobre ese impacto. La literatura, es decir, los autores han escrito mucho sobre cómo la pandemia puede afectar, de acuerdo, a la desigualdad, y se plantean diferentes teorías. Y volvamos ahora a una parte un poquito más teórica. Por supuesto, estamos de acuerdo en que la pandemia ha afectado sobre todo a los más pobres y en que de alguna manera ha afectado a aquellos que tenían menores ingresos. Por lo tanto, la pandemia lo que ha hecho ha sido profundizar la desigualdad de ingresos. Es decir, profundizar la desigualdad en la distribución de los ingresos. Para otros, y aquí quiero plantearles lo que plantea ya Piketty, cuando empieza a hablar de que nos encontramos en un siglo donde hemos incrementado la desigualdad. Pero en el fondo Piketty, si le leemos, es bastante optimista. ¿Qué es lo que está planteando? Lo que está planteando es que la pandemia, al igual que otras crisis que se han podido producir a lo largo de la historia, puede tener un efecto disruptivo, lo llama él. Nosotros diríamos una quiebra institucional, puede producirse un quiebre, ¿no?, una ruptura, que redunde en una redistribución de los activos y propicie los cambios institucionales necesarios para promover la redistribución de los ingresos. Es decir, lo que está planteando es que la situación puede degenerar en un conflicto tal que se haga necesario, de acuerdo, una reforma institucional muy importante. Ese sería un poco el planteamiento, esa quiebra institucional. Yo me planteaba leyendo a Piketty, bueno, pero ¿en qué horizonte temporal? Porque claro, volvemos a lo mismo. Las necesidades son perentorias, la situación de estos 50 millones de personas que han vuelto a una situación de empeoramiento es muy urgente y claro, ¿en qué horizonte nos podemos plantear que se va a dar esa quiebra institucional? ¿Y cuáles serían los elementos? Dependerá de las medidas en que las crisis modifiquen los recursos de las élites. Esto me parece importante. Es decir, hasta qué punto la crisis puede afectar, ¿de acuerdo?, los recursos con que cuentan las élites políticas, económicas, y hasta qué punto, ¿de acuerdo?, esto terminará influyendo sobre las instituciones y las políticas que vayan a desarrollar estas élites. Si una crisis produce una transferencia de ingresos hacia los estratos más altos, cosa que ha pasado, es decir, si resulta que terminamos engrosando los ingresos, ¿de acuerdo?, y la riqueza de aquellos estratos más altos de la sociedad, sin provocar ningún cambio en esas mismas élites, lo único que cabe esperar es más desigualdad. Es decir, si al final esto solamente redunda en que los que más tienen, los que más riqueza tengan, sigan engordando su riqueza, no hay posibilidad de ningún cambio institucional. Ahora, si la crisis obliga a las élites a prestar más atención a las exigencias de los grupos, es decir, de los grupos que están demandando, puede producirse una reestructuración de las instituciones y una reducción de la desigualdad. ¿Por qué podría ser?
Pues fijaros que podría ser por varias razones. Primero, porque el crecimiento o la supervivencia de esas propias élites estuviera vinculado, ¿de acuerdo?, a una transformación productiva, por ejemplo. Eso podría significar la necesidad en esos grupos de llevar a cabo algún tipo de cambio institucional. Yo lo que me estoy planteando es por qué aquellos que llevan engordando su riqueza desde todo el siglo XX y desde el 2014 van a querer, de alguna manera, pactar en esas condiciones, hemos dicho, de incertidumbre política, unos cambios que no les van a afectar directamente o que les van a afectar perdiendo poder, ¿de acuerdo? Esa sería mi pregunta fundamental. ¿Es posible, respondo yo, que las élites, una vez que se vean atacadas, se aferren al poder y aumenten su control? Y la consecuencia de esto es más autoritarismo o más populismo. No hay otra salida. Lamento ser tan pesimista, ¿vale? También lo vuelvo a decir, es un poco para haceros reflexionar o para hacerles reflexionar sobre el futuro. La manera en que las instituciones se enfrenten o se hayan enfrentado al COVID-19, a mi juicio, creo que afectará a cómo reducir la desigualdad, pero también a cómo profundizar la democracia. Esa es una de las cuestiones. Es decir, en un contexto donde hemos hablado de ciudadanos fatigados y de democracias fatigadas, creo que lo importante es ver hasta qué punto vamos a ser capaces de cambiar o de mejorar la calidad de nuestras democracias. Todo parece bastante difícil, ¿eh? Son retos complicados. Pero fijaros, por poner un poquito de luz, ¿no?, intentando encontrar algún ejemplo histórico en la región, pues se me ocurría un libro que fue muy popular en los años 90, que era Shaping the Political Arena, algo así como Conformando la Arena Política. Es un libro así, de este tamaño, que escribe un matrimonio, David Collier y Ruth Berens Collier, de la Universidad de Berkeley, y que intentan explicar cómo es posible que la crisis de 1930 de repente diera lugar a unos cambios institucionales tan fuertes y que generaron una mayor participación. Fueron lo que después llamaríamos los estados nacional populares o los estados populistas. Es decir, que son los que permitirían el surgimiento de partidos, ¿no?, que incorporarían la participación de los sectores populares. Bueno, pues la idea fundamental es que eso se logra, o esa es la respuesta que dan los Collier, a través de la incorporación de trabajadores en los partidos políticos que tenían representación en las instituciones. Fijaros, lo que trato de deciros con esto es que hay una esperanza en el sentido de que las instituciones pueden ser también transformadoras, transformativas. La posibilidad de que podamos entrar en las instituciones, la posibilidad de que podamos desde dentro modificar, ¿de acuerdo?, la correlación de fuerzas que existen dentro de las instituciones se convierte en una tarea fundamental. Por eso, muchas veces cuando una de las consecuencias, y lo habéis visto, de la pandemia o del temor que podíamos tener ante la pandemia, era que aumentara la abstención electoral, por ejemplo, o que, por ejemplo, de acuerdo, hubiera una apatía creciente o un voto, es decir, negativo, el voto blanco, el voto nulo, ¿de acuerdo?, como una estrategia efectivamente de aminorar, es decir, de alguna manera demostrar el enfado, ¿no?, colectivo con respecto a cómo se hacen las cosas. Bueno, pues esto es muy importante porque en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas entendamos que a través de la participación política y electoral somos capaces de modificar un poco el comportamiento o el horizonte de nuestras instituciones, creo que es fundamental. Y en este sentido el ejemplo, de acuerdo, de la crisis de 1930 puede estar bien. Ahora bien, fijaros, yo creo que los elevados niveles de concentración de ingresos han afectado en mucho la calidad de nuestras democracias y en particular la capacidad de las instituciones democráticas para promulgar, aplicar y sostener las reformas distributivas que eran necesarias. Es decir, quizás nuestras democracias no se han caído, pero sí que es verdad que han tenido serias dificultades para seguir haciendo algunas reformas que eran absolutamente necesarias. Por cuanto, efectivamente, las élites han contado también con más recursos para oponerse a estas políticas de redistribución. Esto no lo planteo yo, lo plantea un libro que también seguro que habéis leído, que es el de ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no?, el de Acemoglu y Robinson.
en el fondo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues que en ese contexto, efectivamente, la posibilidad de hacer esas políticas redistributivas es muy difícil, ¿no? Por la resistencia precisamente de aquellos que más tienen. Por lo tanto, fijaros, vamos con una especie de hipótesis, y es que a mayor concentración de la riqueza, pues seguramente nos vamos a encontrar con mayor debilidad de los actores de una democracia, sobre todo de aquellos actores que permiten el control de esa democracia. Medios de comunicación, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, movimientos sociales, etcétera. Voy mal, ¿no? Bueno, quedan regular, más bien sí. Siempre voy mal, perdón. Para hacer un poco de debate. Vale. Bueno, tengo muchas cosas. Voy a plantear otra cuestión. Como luego tenemos mesa redonda, podemos seguir discutiendo estas cosas, ¿vale? Porque tengo muchos datos y muchas cosas. Pero, bueno, y me dejo los ingresos medios para la tarde. Me dejo un poco esa idea. Pero quiero plantearos otra cuestión que a mí me parece muy, muy relevante. Y es algo que salía en el informe y que lo ha planteado Mario también, y es el tema de, bueno, pues entre las propuestas, por ejemplo, que hace la CEPAL, y yo tenía aquí algunas apuntadas, pues, por ejemplo, el ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social, o los bonos contra el hambre. Si habéis leído un poco en algunas de las transparencias aparecía el bono contra el hambre, es decir, se han diseñado por parte de los estados y también por parte de los organismos de acuerdo regionales algunos, diríamos, paquetes, ¿no?, de medidas para luchar contra contra la pandemia y contra las consecuencias, ¿no?, de la pandemia a nivel social. Pero claro, a mí se me planteaba ahí otro problema, y es otra duda existencial que tengo. Fijaros, yo creo que durante toda mi vida he defendido la importancia de las políticas universales, las políticas públicas de carácter universal. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo que desarrollar políticas públicas para el conjunto de mis ciudadanos. Lógicamente, tengo que focalizar algunas cuestiones para intentar resolver los problemas más urgentes. Pero claro, yo no puedo desconocer la importancia que han tenido en la región, en América Latina y el Caribe, y la importancia positiva, niveladora, ¿de acuerdo?, de las políticas de transferencia de rentas condicionadas y no condicionadas, sobre todo de las condicionadas, de los bonos. Si yo dijera que los bonos no han sido importantes, sobre todo en ese periodo, ¿de acuerdo?, los bonos empiezan a plantearse, fijaros, esto es muy interesante, se plantean sobre todo en el periodo de crecimiento económico. Es decir, el boom de los bonos tiene que ver también con el boom económico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo, entre otras cosas, me plantearía si son medidas redistributivas. Clarísimamente no, ¿de acuerdo? Son medidas que tienen un potencial distributivo importante, pero que estaba absolutamente vinculado al crecimiento económico de la década prodigiosa. Cuando la década, es decir, el crecimiento económico cae, de repente nos encontramos también con diríamos, ralentización de esas políticas sociales. La segunda consideración negativa es el carácter clientelar que muchas veces tienen estas políticas, de acuerdo, de bonos, que yo creo que no podemos eludir, lo cual no significa, vuelvo a decir, no reconocer la gran importancia que tuvieron desde el punto de vista de la nivelación social, ¿vale? Pero ahora estamos en otro momento y aquí nos surge la gran pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguimos con políticas focalizadas? Porque claro, lo que hemos visto es que seguramente no hay ingresos fiscales suficientes, salvo que seamos capaces de hacer esas reformas institucionales, que ya hemos dicho que es muy complicado, para poder, de acuerdo, de alguna manera reformar el conjunto del funcionamiento de nuestras instituciones. Entonces, o volvemos a hacer políticas focalizadas para intentar atajar a esos 50 millones de personas que se nos han vuelto a ir a la pobreza, o hacemos políticas universales, que las que yo creo, además fijaros, que irían en la lógica de los tiempos, es decir, políticas de carácter universal. Es verdad que luego tú tienes que bajar a terreno, bajar a grupos, bajar esas políticas universales. Bueno, pues este sería el otro gran debate que hay que hacer. Y yo creo que ese debate, vuelvo a decir, a nivel teórico, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, hay que avanzar hacia políticas de carácter universal, pero mi duda es si estamos en condiciones de poder hacerlo en estos momentos, cuando muchas veces el horizonte temporal de los gobiernos es un horizonte temporal muy cortoplacista.
Es decir, no estás pensando en la próxima década, estás pensando en el próximo año, ¿de acuerdo? Estamos pensando en cómo, de alguna manera, aprovechar el rebote que se va a producir en el 2022. Ese sería un poco el horizonte. Bueno, no voy a... Dejo el resto, de acuerdo, de la discusión para la tarde y queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. Yo creo que muchas gracias además por el esfuerzo de darle continuidad a la intervención anterior de Mario Cimoli, pero sobre todo por situar algunos de los límites estructurales de la región y que condicionan indudablemente el proceso de reformas y la posibilidad de esas reformas estructurales que planteaba Mario y que de alguna manera están en la base de lo que sería la recuperación de la post-COVID, ¿no? Es decir, límites institucionales, límites políticos que van sin duda a marcar las posibilidades de estas necesarias, imprescindibles reformas estructurales que reclama el momento. Entonces, yo creo que esto nos deja un panorama ya bastante bien situado en torno a las posibilidades de estas reformas. Si os parece, abrimos aquí un pequeño tiempo de debate, de preguntas, si tenéis preguntas para Esther o comentarios que hacer antes de irnos a comer, si os parece. Vale, juntamos las preguntas, si os parece, en aras del tiempo y luego te doy la palabra. Entonces, en primer lugar el compañero, luego la compañera de adelante y atrás. Ya. Bueno, vamos a verlo. Sí. Bueno, Esteban, en primer lugar, muchas gracias por tu exposición. Yo quería preguntar, justamente cuando hay crisis económicas, hay guerras, son momentos que marcan, son puntos de inflexión que favorecen muchas veces a que se produzcan los pactos sociales que tú has mencionado. Sin embargo, en la región, para que haya este pacto social, y otra vez traigo a colación lo que tú dijiste, muchas veces hay un conflicto de intereses. ¿Cómo podemos llegar en la región, en algunos países, sobre todo sudamericanos, cómo podemos llegar a un pacto social si las necesidades de la gran mayoría están contrapuestas a unas élites? Te digo, por ejemplo, necesitamos un cambio estructural, que nuestro crecimiento volátil y además lento es porque estamos muy atados a las materias primas, al precio de las materias primas, y por eso necesitamos agregar mayor productividad para cerrar esa brecha productiva que tenemos con Estados Unidos y con todos los demás. Pero ¿cómo podemos llegar a este pacto transformador de décadas de planificado si las grandes élites económicas agroexportadoras no les interesa que podamos producir cosas con mayor tecnología, que se sienten muy cómodos exportando bananos, cacao o cosas con pocos encadenamientos? En este sentido, considero, yo no sé, el papel de la movilización es muy importante, porque claro, estas élites muchas veces están canalizadas o tienen otras herramientas, porque son minorías, tienen medios de comunicación, tienen la religión, tienen también centros educativos, que hacen complicado la movilización y que podamos tener estas conquistas, un pacto social duradero. Gracias. La compañera aquí, vale. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta va enfocada hacia, comentaba un poco que el papel del Estado está un poco hundido, me hace pensar que pudieran algunos casos verse prácticamente inexistentes, por lo cual pues el sector económico tiene un papel mucho más preponderante de lo que ha tenido anteriormente. Entonces, ahora sí, aprovechando esta crisis que se está presentando, ¿de qué manera se pudiera echar más mano del sector privado, el sector empresarial, para poder contribuir un poco al mejoramiento de la economía de algún sentido? No estoy proponiendo o mucho menos sugiriendo que el sector económico tenga un papel preponderante, sin embargo, creo que sería interesante analizar desde qué punto de vista ahorita se pudiera ahora sí que aportar más al sector público en general para hacer frente a esto. Gracias. Muchas gracias. Sí, atrás. Bueno, en parte era la pregunta que hizo la compañera, pero también, bueno, gracias por la exposición. Y
Y en cuanto a las políticas, al debate entre políticas localizadas y políticas universales, que mencionó que algunas de las desventajas de las políticas focalizadas eran el clientelismo, y algunas de la ventaja que mencionó de las universales era su efecto nivelador. Me preguntaba por qué cree usted que ese efecto nivelador se ha dado más con políticas universales, y si había alguna otra ventaja clara de políticas universales, y me parece que mencionó usted que tenía otras elementos. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, yo quería recopilar como un poquito lo que dijeron pues, mis otros compañeros, y es básicamente cuál sería como el papel de los mecanismos de participación comunitaria o los instrumentos, digamos, ya más locales para lograr un cambio pues más global, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, ese ejercicio, ¿no? Bueno, y para acabar, yo creo que sí nos da tiempo al compañero. Bueno, es muy rápido. Me ha llamado mucho la atención esta mañana la exposición que ha hecho el profesor Doyer. Cimoli. Ha mencionado una cifra del 6,9% de incremento del déficit. Entonces, eso es, no lo he explicado, pero eso es suponiendo que la situación actual permanezca. Ahora, ¿qué pasaría o cómo va eso a incidir en los temas sociales? Sí, claro, si para financiar ese 6,9% hay que acudir a la deuda pública, que será lo lógico en la mayoría de los países, ¿cómo va a incidir eso? Si no se cumpliera que la situación actual permaneciese así o que se controlara la pandemia, si esto fuera peor, ¿cómo iba a incidir en esa deuda pública y en los temas sociales? Porque eso iba a suponer que se va a decrementar o se va a decrecer el gasto en temas sociales, pensiones, salud, etc. Vale, pues si te parece, Esther, pues Vale, pues todo este brevemente. montón de cosas. No, pero a ver, en la medida que lo pueda contestar. Yo no tengo una respuesta para ver cómo podemos, de acuerdo, generar esos pactos sociales que sean más estables. Porque creo que sí que es verdad que en algunas ocasiones hemos sido capaces de establecer concertación, pero muy coyuntural. Yo creo que la movilización ahí cumple un papel fundamental, porque lógicamente tú tienes, es decir, no sería posible pensar en una nueva constitución en Chile si no se hubiera producido la movilización social. Ese es el ejemplo más claro y fehaciente de que la movilización social es, diríamos, necesaria. Pero fijaros que la movilización social per se tampoco, es decir, tampoco te lleva a una democratización per se. Es decir, sino que tú tienes que tener los mecanismos institucionales y los actores que sean capaces de traducir luego en un proceso de negociación, ¿no?, esas demandas, y traducirlas en el sentido de que normalmente cuando tú te sientas en una mesa de negociación es imposible que ganes todo lo que llevas en tu carpeta, ¿no? Tienes que establecer unos objetivos a medio, corto y largo, o sea, a corto, medio y largo plazo. ¿Cómo se puede hacer? Pues yo diría que junto a intentar generar efectivamente un control social en el sentido de, bueno, pues hacer reivindicaciones y demandas que sean traducibles políticamente, institucionalmente, creo que se podrían generar incentivos para que las pérdidas de esas élites, estoy pensando, de acuerdo, se pudieran de alguna manera ralentizar o producir a lo largo de un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo sería el periodo en el que se estuviera produciendo también la transformación de la matriz productiva. Y con lo cual podríamos hacer que muchas de estas élites, con esa visión, si queréis, del siglo XIX, ¿no?, casi improductiva, por decirlo así, pudieran transformarse en otro tipo de élites más productivas, en otros sectores que se estuvieran abriendo. Pero claro, todo esto suena un poco a ciencia ficción, en el sentido de que son demasiados cambios juntos y casi es una especie de coalición, ¿no?, que se tiene que producir, que parece difícil, pero yo creo que eso tiene, en todo caso, también os digo, en una situación de catástrofe social, vamos a ponerlo así, creo que todos pierden. Es decir, se pierde socialmente y se pierde en conjunto. Por lo tanto, ante la perspectiva de no alcanzar ningún tipo de acuerdo y que la situación de incertidumbre y de movilización persistiera en el tiempo, creo que las élites tampoco tendrían mucho que ganar. Por lo tanto, hay que intentar explicar y traducir luego políticamente, ¿no?, estas demandas. El papel del Estado. A ver, yo soy una firme defensora del Estado.
y lo he dicho, por supuesto el Estado no es neutral, porque claro, si tienes un Estado que está controlado por unas élites, pues entonces realmente el Estado te sirve para poco. Si tienes un Estado donde tienes unas estructuras que de alguna manera generan un principio de neutralidad, de objetividad, ¿qué quiero decir con esto? Pues estoy pensando en una administración del Estado, una burocracia, ¿de acuerdo?, que esté profesionalizada, en un poder judicial independiente. Cuando tú tienes esas garantías es mucho más fácil, ¿de acuerdo?, que el papel del Estado como inversor, por decirlo, como promotor, decíamos, ¿no?, utilizando el término de Mazzucato, funcione. Ahora, el mercado es necesario también. Entonces, si habéis visto, y ahora estoy intentando recordar, no me acuerdo en cuál era de la presentación que hemos visto, hablaba de alianzas público-privadas. De hecho, se ha convertido en una especie de lema, ¿no? O sea, yo creo que uno de los informes de la Corporación Andina de Fomento del año pasado hablaba de las alianzas público-privadas, algo así como el gran objetivo para la región. Pero claro, esas alianzas público-privadas te tienen que funcionar en unos sectores sí y en otros no. Y aquí de nuevo que entrar en mucha discusión. En sectores estratégicos, por ejemplo, que sean fundamentales para la supervivencia del Estado, ¿deben entrar o no? Bueno, eso hay que discutirlo, porque a veces el Estado no tiene capacidad, pero también es verdad que permitir, ¿no?, que entre el capital privado en un contexto en el que tú a lo mejor no tienes mecanismos tampoco para controlar la situación puede ser complicado. A ver si me entiendo la letra, Era políticas universales, políticas focalizadas. A ver, normalmente, claro, la teoría lo que nos dice es que las políticas universales han funcionado mejor con sociedades más homogéneas. Esa es la verdad. Es decir, en sociedades muy heterogéneas, porque esa era la teoría. Yo hacía primero políticas focalizadas y en la medida en que yo resolviera la brecha de la desigualdad, podía darle a las políticas universales. Pero claro, si no he logrado en tanto tiempo hacer que las políticas focalizadas tengan ese impacto porque han estado tan fuertemente condicionadas al devenir de la economía, al crecimiento del PIB, pues y a los recursos del Estado, porque esa es otra. Si el Estado tenía recursos, podía invertirlo. Pero si el Estado, por ejemplo, a Ecuador le bajan los ingresos del petróleo, pues claramente las políticas sociales tienen una repercusión brutal, porque no tienen recursos fiscales. Entonces, yo creo que las políticas universales tienen esa ventaja, pero vuelvo a decir, en un contexto, ¿de acuerdo?, en el que son más niveladoras porque efectivamente estás partiendo también de un presupuesto de que es una sociedad más homogénea, con menos brechas de desigualdad. Las políticas focalizadas, fijaros, han demostrado ser exitosas en la región. Yo creo que eso nadie le puede negar. El problema es que tú no puedes seguir trabajando solo con ese tipo de políticas, ¿no? Esa sería la explicación. La participación y como diríamos qué podemos esperar de la participación y cómo podría contribuir a ese cambio global, ¿no?, más general. A ver, otra de las cosas que nos hemos planteado, hablaba el profesor Sanahúja al principio del desarrollo en transición, ¿no? Uno de los elementos claves de ese desarrollo en transición es la incorporación de nuevos actores en la arena internacional, es decir, en la arena global, pero también en las arenas de decisión a nivel nacional y a nivel local o regional. Y entonces yo creo que ahora nadie discute que los ciudadanos, las organizaciones sociales o incluso otro tipo de organizaciones que surjan de la sociedad deben tener algún tipo de participación. De hecho, es positivo porque funciona como un mecanismo de control social y de exigencia de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, mi problema normalmente en esos términos, pero no me quiero meter porque eso sí es lioso, es el tema de cómo rinden cuentas las propias organizaciones. Ojo, ese es un tema muy, muy importante, ¿vale? En ese nuevo contexto de gobernanza más participada, más colaborativa, el problema es cómo hacemos también que aquellos que están participando, aunque sean organizaciones sociales, sigan rindiendo cuentas. Y bueno, termino con el tema. Yo entendí, me parece, no sé si era deuda, más bien creo que era una caída del PIB de en torno al 6,9% de incremento de la deuda. Vale, entonces lo que pasa realmente es que si seguimos, es decir, si sigue creciendo el endeudamiento, si sigue creciendo la deuda pública y si sigue produciéndose la caída del PIB o el rebote no es suficiente, pues yo creo que lo que nos vamos a encontrar es con una crisis fiscal.
Entre una de las propuestas que hace la propia CEPAL también en el documento que estaba mencionando Mario era el tema pues, de que se produzca una especie de renegociación a nivel internacional de las deudas de estos países, ¿de acuerdo? Pero claro, eso ya lo hemos vivido también, si es que la historia se repite muchas veces. Es decir, ya lo hemos vivido en la década de los 80, ¿no? Con la crisis de la deuda externa. Entonces hay que aprender de lo que se hizo mal, porque resulta que la crisis de la deuda no les hizo más autónomos, sino más dependientes. Y fue un poco el inicio del fin, en el sentido de que a partir de ahí se justificaron todas las reformas económicas neoliberales que se produjeron en los 80 y en los 90 en la región. ¿De acuerdo? Así que tampoco tengo respuesta. Lamento ser tan... me parece que si la situación sigue así, efectivamente las cifras no dan para mucha esperanza, sino que los países entrarán en un clima de, diríamos, de ralentización de sus economías, ¿no? Fundamentalmente.